Hola a todos, en este video explicaré un ejercicio sobre movimiento semiparabólico propuesto por Kaises a través de los comentarios en YouTube. Así que si están viendo este video y tienen alguna duda sobre algún ejercicio que no han podido realizar, los invito primero a suscribirse y luego a hacer el comentario en la caja de comentarios y dejen su duda para poder resolverla después. Este ejercicio tiene un nivel un poco más avanzado que los ejercicios que siempre se proponen para semiparabólico y para parabólico, y dice así: un avión se encuentra a 171 metros del suelo. Este avanza a una velocidad constante de 73 metros entre segundo. Tiene que lanzar un proyectil que debe destruir un auto que se encuentra a 498,8 metros del avión, digamos una distancia horizontal. El auto avanza a 17 metros entre segundo, también a velocidad constante. Vamos a suponer, dice avanza, va en el mismo sentido que el avión. El avión obviamente, por tener una mayor velocidad, lo va a alcanzar. ¿En qué momento tiene que lanzar el proyectil para que destruya el auto? Entonces aquí debemos abordar algunos componentes teóricos del movimiento semiparabólico. El primero es que si este avión viaja con una velocidad constante de 73,4 metros entre segundo, cuando lance más adelante el cuerpo o el proyectil, ese proyectil horizontalmente siempre va a tener la misma velocidad de 73,4 metros entre segundo. Es decir, que el proyectil y el avión siempre irán a una misma distancia horizontal. Esa característica del movimiento semiparabólico nos ayuda a definir que lo que estamos buscando es en qué momento y en qué lugar el avión y el auto están en el mismo punto horizontal. Eso es el primer manejo que debemos hacer en este ejercicio. Siendo así, entonces, que el avión alcance al carro, los dos obviamente moviéndose con diferentes velocidades, es lo mismo que en cierto punto del movimiento del avión, lanzando el proyectil, lo alcance. Obviamente el proyectil no se va a lanzar apenas inicia el movimiento, no. Para ello vamos a calcular entonces el tiempo en que tarda en caer el proyectil al suelo. Recuerden que un proyectil o cualquier cuerpo lanzado semiparabólicamente, verticalmente, tendrá una caída libre. Entonces tenemos la ecuación que dice tiempo igual a 2 veces la altura entre la gravedad. Planteando entonces con los datos que tenemos, quedaría así: raíz cuadrada de 2 veces la altura, 171,5 metros, entre la gravedad, 9,8 metros entre segundo al cuadrado, para un resultado de 5,91 segundos. Es decir, que cuando el cuerpo sea lanzado o dejado caer por el avión, va a tardar 5,91 segundos en caer esos 171,5 metros. Bien, analicemos entonces el ejercicio. He puesto aquí una primera imagen de los móviles antes de iniciar la observación, y aquí una opción de lo que pasaría luego de que los cuerpos se muevan y cuando el proyectil destruya el auto. Entonces he puesto una distancia azul, que va a ser la distancia que recorrerá el avión. La distancia que recorrerá el avión entonces la denominaré d1 y será igual a la velocidad 1, es decir, la velocidad del avión, por el tiempo que tarde en recorrer esta distancia hasta que alcance el auto. Ahora, el auto parte de este punto y llegaría a este punto donde es alcanzado por el avión. Hasta ese momento ha recorrido una distancia que será la velocidad 2, la velocidad del auto, por el mismo tiempo que ha recorrido el avión desde este punto hasta este punto. Pero resulta que si voy a comparar las distancias y los tiempos, entonces tendría que, para el auto rojo, comparar la distancia que hay desde aquí hasta aquí, y esta distancia es velocidad 2 por tiempo más 498,8 metros.
Entonces la distancia 2 quedaría así. Velocidad 2 por tiempo más 498,8. Recuerden que velocidad por tiempo es distancia. Entonces a 498,8 le estoy sumando una distancia, pero expresada en términos de velocidad y de tiempo. Quiere decir que la distancia 1 y la distancia 2 en realidad serán iguales. Distancia 1 será igual a la distancia 2. La hemos planteado así. Entonces podríamos decir que si la distancia 1 es igual a la distancia 2, entonces tendríamos que la velocidad 1, es decir, la del avión, por el tiempo, es igual a la distancia 2, que sería velocidad 2, velocidad del auto, por el tiempo, más 498,8. ¿Por qué el tiempo no aparece como tiempo 1 y como tiempo 2? Porque el tiempo que tarda ir el avión desde aquí hasta aquí es el mismo tiempo que tarda ir el auto desde aquí hasta aquí. En términos de tiempo y en términos de velocidad sería desde aquí hasta aquí. Quiere decir que los tiempos son los mismos. Entonces podemos hacer aquí una interpretación algebraica. Este término velocidad 2 por tiempo podríamos ubicarlo en este punto. Velocidad 1 por tiempo menos velocidad 2 por tiempo será igual a 498,8. Aplicando factor común, aquí tenemos tiempo, factor de velocidad 1 menos velocidad 2 igual a 498,8, y entonces el tiempo será igual a 498,8 entre velocidad 1 menos velocidad 2. Entonces tenemos aquí términos en metros y velocidad de abajo metros entre segundo, para así quedar en la unidad de segundos. Entonces esto será igual a 498,8 metros entre la velocidad 1, que equivale a 73,4, menos la velocidad 2, que equivale a 17. Obviamente esto en metros y todo esto en metros entre segundo, para un total de 8,844 segundos. ¿Qué significa este tiempo? Este tiempo significa que el avión tarda en alcanzar al auto 8,84 segundos. El auto con una ventaja de 498,8 metros. Entonces corroboremos lo que he dicho. Si definimos que el tiempo en que el avión alcanza al auto es este, entonces para distancia 1, o la distancia 1 será velocidad 1 por tiempo. Entonces la velocidad 1, que es de 73,4 por el tiempo, que serían 8,844, va a ser igual a 649,14. 649,14 metros. Quiere decir que es la distancia de aquí a aquí. Corroboremos entonces si pasa lo mismo con la distancia 2. Para la distancia 2 entonces será velocidad 2, 17 por el tiempo, 8,844, más esa ventaja que tenía el auto, que son 498,8 metros, para un total de 649,14 metros. 649,14 metros. Quiere decir que estamos bien en la respuesta, o por lo menos aún en qué tiempo el avión alcanza al auto. Aún no hemos llegado a la respuesta. La pregunta es, ¿en qué momento, o sea, en qué tiempo se tiene que lanzar el proyectil para que destruya el auto? Entonces, si el tiempo que tarda ir el avión de aquí a aquí es 8,844 segundos,
y resulta que el proyectil tarda en caer 5,91 segundos. Entonces, para saber en qué tiempo él debe lanzar el proyectil, debemos hacer una resta. Entonces supongamos que tenemos el tiempo para lanzar el proyectil va a ser igual al tiempo total de vuelo, o el tiempo total en que el avión vuela de este punto a este punto a alcanzar el auto, menos el tiempo en que cae el proyectil. Tiempo en caer, vamos a ponerlo. Entonces ese tiempo en que se debe soltar el proyectil será 8.844 menos 5.91 segundos, y eso da un total de 2,93 o 934 segundos. 2,934 segundos. Ese es el momento en que el avión debe soltar el proyectil para que este proyectil, con una velocidad constante siempre de 73,4 segundos, viajando en el mismo punto horizontal del avión, alcance el auto y lo destruya. Hemos resuelto entonces la pregunta: ¿en qué momento tiene que lanzar el proyectil para que destruya el auto? Esa es la respuesta temporal. La respuesta espacial, entonces, la tendríamos así. Vamos a trabajar entonces con la ecuación del avión. Distancia igual a la velocidad 73,4 por el tiempo en que debe lanzar el proyectil, 2,934. Esa multiplicación da 215,3 metros. Es decir, que a partir de este punto, él tendrá que lanzar el proyectil a una distancia más o menos de 215,3 metros para que el proyectil, supongamos que es por acá, para que el proyectil alcance. Recuerden que este gráfico era antes de saber los datos, era una suposición, pero aquí ya sabemos teóricamente cómo sería la resolución de ese ejercicio y en qué tiempo pasa lo que hemos dicho. Entonces ese es el ejercicio propuesto por Kaises. Espero que les sirva. Los demás no olviden suscribirse, tocar la campana de notificaciones para que estén siempre enterados del contenido que estoy subiendo. Cualquier duda, en la caja de comentarios se la resolveré en el menor tiempo posible.